Hola a todos mis seguidores, aquí estoy de vuelta dándole continuidad a la propuesta del último video, que es el análisis de los capítulos fundamentales de cada una de las partes o de las cuatro partes que integran la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Y hay un capítulo emblemático que es el que abre, por supuesto, esta novela, en el que va a aparecer un personaje muy importante que ya habíamos citado en el encuentro anterior, que es el personaje ficticio de la novela, que va a darle unidad a todos los ciclos en los cuales existe un líder con el cual él va a tener la oportunidad de, por supuesto, participar en cada uno de los hechos. Y también vamos a ver las características del lenguaje empleado por Alejo Carpentier desde el inicio de la obra. Se trata del capítulo 1, titulado Las cabezas de cera. Como ya les decía, vamos a ver las características del lenguaje mediante el análisis literario de algunos fragmentos y los personajes representativos. Pero ¿qué debemos preguntarnos antes? O recordar cómo es el estilo utilizado por Carpentier en la escritura de esta obra. Efectivamente, es el estilo barroco. ¿Cuáles fueron los rasgos distintivos de este movimiento? Bueno, pues los bruscos contrastes, el marcado rebuscamiento, la excesiva ornamentación, que ya marca el barroquismo desde la literatura española en el siglo XVII. ¿Por qué Carpentier habrá escogido este estilo lingüístico para escribir su novela? Pues bien, según Carpentier, los hombres del continente americano somos auténticamente barrocos. Lo hacen posible la naturaleza, las selvas, el folclore y la religión de nuestro continente, abarcado todo en la cultura de estos pueblos, que también son producto de un proceso de transculturación, donde la mezcla de razas y culturas da esa riqueza y maticidad. ¿Qué logró Carpentier con esto entonces? Abrió una vía literaria, imaginativa y fantástica basada en la realidad americana, sus mitos e historia. Este lenguaje rico, colorista y majestuoso, influenciado por los españoles del siglo de oro, crea unos ambientes universales. Pues bien, ya estamos en condiciones de ver cómo todo esto se materializa en el análisis de algunos fragmentos. El capítulo 1 comienza diciendo: entre los 20 garañones traídos al cabo francés, Tinoel había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo, de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Tinoel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Aquí yo he destacado algunos vocablos muy importantes para comprender el barroquismo de Carpentier, como garañones, que el garañón y el semental propiamente son caballos usados para la cría. Cuadralbo, porque es un caballo que tiene los 4 pies blancos. Grupa, que es la parte trasera del caballo. Percherona, que es un caballo yegua de gran tamaño y fuerza. Pero fíjense aquí en el empleo de este lenguaje netamente culto para hablar de esta especie de caballos. Quizás otra persona lo hubiese dicho de otra manera. Y cómo reitera mediante otras estructuras que es un caballo bueno para la remonta de yegua. Bueno, si es un semental, lógicamente es bueno para la remonta de yegua, es un caballo que sirve para la reproducción. Y como dice acá, que es una sólida bestia moteada porque tiene manchas, y todas esas estructuras que refuerzan las anteriores da un marcado rebuscamiento al lenguaje. Por lo tanto, las características fundamentales del barroco en la literatura carpenteriana son las siguientes: la utilización de vocablos de la norma culta, de la especializada y hasta de la común.
el brillante uso de adjetivos reforzados con otras estructuras con valor descriptivo, como pronombres y participios en función adjetiva, complementos preposicionales y oraciones subordinadas adjetivas que en ese fragmento perfectamente lo podemos apreciar. Y el empleo de oraciones y párrafos inicial que verdaderamente es muy amplio y se concentra en describir minuciosamente la figura del caballo. Y por supuesto con ese uso de el barroco, que es un lenguaje tan rico, tan elegante. Pues bien, Carpentier, al inicio de este capítulo, construye un campo léxico complejo en torno a la figura del caballo que solo los conocedores del tema o los eruditos de la lengua pueden comprender con velocidad o sin valerse de un diccionario. Pero ¿quién es Tinoel? Tinoel, que ya habíamos comentado que es el personaje ficticio de la novela, el protagonista, su hilo conductor, era un esclavo negro al que le gustaba entrenar potros. Llegó muy joven a Haití y por lo tanto desconoce muchas historias de su raza. Tinoel es muy apreciado por su amo Lenormand de Messy, el colono francés dueño de una hacienda. Recuerden que Haití, que es el escenario principal de la novela, fue colonia de Francia, con el cual, es decir, con Lenormand de Messy, en este capítulo Tinoel se dirige a la barbería porque su amo se va a rasurar. Y vamos a ver qué ocurre allí. Mientras el amo se hacía rasurar, Tinoel pudo contemplar a su gusto las 4 cabezas de cera que adornaban el estante de la entrada. Por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de terneros desolladas, y Tinoel se divertía pensando que, al lado de las cabezas descoloridas de los terneros, se servían cabezas de blancos señores. Fíjense qué pensamientos tan absurdos y tan graciosos tuvo Tinoel aquí. Y aquí he destacado estos sintagmas: cabezas de cera, que es el título de este capítulo. Cada uno de los capítulos del Reino de este Mundo tiene un título que guarda relación, por supuesto, con el contenido y que es anunciador del argumento. Por lo tanto, estas cabezas de cera adornaban el estante de la barbería. Estaban en exhibición mostrando los distintos tipos de peinados que se podían hacer allí. Pero como Tinoel tiene una ignorancia pero tan grande, hace una comparación muy graciosa con las cabezas de ternero desolladas que habían en la carnicería, como le llamamos hoy, que estaba al lado de la barbería. Y entonces, por supuesto, piensa que esas cabezas de cera descoloridas que hay en la barbería, pues ya habían pasado por el mismo proceso que las cabezas de los terneros. Luego continúa diciendo: al lado de la tripería, el librero había colgado de un alambre las últimas estampas recibidas de París. Pero Tinoel fue atraído por un grabado en cobre. Representaba algo así como un almirante o un embajador francés recibido por un negro rodeado de plumas y sentado sobre un trono adornado de figuras de monos y de lagartos. ¿Qué gente es esta?, preguntó atrevidamente al librero. Es un rey de tu país. Y antes de hacer algunas precisiones, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo: que en la novela carpenteriana y en el Reino de este Mundo casi no hay diálogos. Los diálogos son muy cortos. Carpentier se concentra más en la descripción minuciosa, en esa narración tan veraz, que en los diálogos entre los personajes. Pues bien, fíjense cómo aquí hemos destacado el trono en el que está sentado el rey, que tiene características, por supuesto, muy específicas, muy auténticas, y que evidentemente se trata de un rey africano. Tinoel no lo conoce porque, siendo muy joven, fue traído a Haití y, como les había explicado, recuerda muy pocas cosas de Sudáfrica. ¿Quién va a ser el vínculo de Tinoel con África?
Vamos entonces al tercer personaje representativo y uno de los más importantes de la historia, que ya Tinoel lo introduce en el primer capítulo y que es un recurso también que utiliza Alejo Carpentier para darle también unidad a la novela y poder introducir todos esos hechos verídicos que quiere narrar. Aunque sus luces fueran pocas, Tinoel había sido instruido en esas verdades por el profundo saber de Macandal. En el África, el rey era guerrero, cazador, juez y sacerdote. Su simiente preciosa engrosaba en centenares de vientres una vigorosa estirpe de héroes. En Francia, era incompetente para dirimir litigios, no pasaba de engendrar un príncipe debilucho, al que designaban con inconsciente ironía por el nombre de un pez tan inofensivo y frívolo como era el delfín. Pues, primero, ¿qué papel juega Macandal en todo esto? Pues bien, Macandal es un personaje que conocía muchos cuentos e historias que hacían a Tinoel vincularse con su raza. Es por ello que el esclavo establece un paralelo entre los nobles blancos y los negros y afirma que los de su raza eran mucho más sagaces y tosudos y a la vez más valientes que los caucásicos. Comienza así un arduo viaje que es una especie de noviciado del cual su maestro y guía es Macandal. Este noviciado, cuyas enseñanzas se ven al principio a través de la memoria del crédulo Tinoel y luego se le oyen al propio Macandal, son muestra de la preparación del joven e inexperto discípulo. Es decir, Macandal va a ser la guía de Tinoel y por supuesto su ejemplaridad, sus conocimientos, su liderazgo van a marcar todos los sucesos de la obra y la vida de este personaje que nos va a acompañar por supuesto hasta el final de la obra. Y si te gustó este video, por supuesto, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y espérame que hay mucho más contenido. Hasta pronto.